en sí que yo he tenido ha sido sobre el purgatorio. Aunque he visto muchos videos suyos en los cuales usted habla de que no es una segunda oportunidad para el pecado. Pero quiero saber en sí de qué textos bíblicos se basa el purgatorio o esa doctrina que es del Señor. Es lo que quiero saber. Gracias. No se me vaya para que podamos entablar una conversación así sencilla. Exacto. Mateo capítulo 5, versículo 25, ahí no dice la palabra purgatorio y no la busquen en la Biblia porque no existe. La palabra no. ¿Existe? La doctrina. Eso sí existe. Mateo 5, 25. Encontramos la doctrina. Si quiere usted la lee. La tiene ahí en el... Sí, pero no sé si igual porque esta es la Reina No me Valera. importa. No, me gusta que la lea de ahí. Espérese usted. Mateo, ¿qué? 8. Mateo 5, 25. Porque de la Reina Valera... No, es la Reina Valera, de que él tiene... Okay. Es porque es que los hermanos separados hay que leerle con la Biblia de ellos. Exacto. Para que ellos no digan que está en la Biblia de nosotros y en la Biblia de ellos no está. Ok, 5:25. En adelante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez. A ver, dime aquí, ¿quién es el juez? Dios. Dios. Mientras vamos de camino, nosotros, ¿a dónde se refiere? En la vida. En la vida. Siga. Cuando llegamos al juez que ya morimos. Siga. Y el juez al alguacil, y seas encarcelado en la cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Entonces hay una cárcel. A esa cárcel nosotros la llamamos purgatorio. No la llamamos cárcel, la llamamos purgatorio. Pero Jesús la llamó cárcel. Sea encarcelado en la cárcel. Usted puede decir, esa cárcel es el infierno. Nosotros decimos, no es el infierno, porque Jesús ahorita va a decir que de esa cárcel sale. Y del infierno nadie sale. Tampoco es el cielo, porque el cielo no es una cárcel. Pero Jesucristo muestra que cuando una persona muere, va a ir a una cárcel si todavía no ha arreglado las cuentas bien, si muere en pecado. Va a ir a una cárcel. Siga, será encarcelado. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Pregunto, ¿algún día saldrá de esa cárcel? Sí, hasta que pague el último. Ajá, y pregunto, ¿cuál es esa cárcel? ¿El infierno, el cielo o cuál sería? Según lo que yo, pues, y lo que usted acaba de decir, es un lugar, un estado de la persona, del alma, en el cual tiene que pagar lo último que hizo en esta tierra hasta que... Entonces, a eso nosotros llamamos purgatorio. Verdaderamente la palabra purgatorio no existe. Pero como dice que tiene que pagar, a eso lo llamamos nosotros purgatorio. Porque es una parábola, disculpe. Porque sí, porque es un ejemplo, una parábola, para decirnos que en esta vida hay un perdón, pero que si no lo aprovechamos, allá tenemos que pagar hasta el último centavo. Es decir, de otra manera, que la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que si aquí la persona murió en pecado, Dios le da la oportunidad de que allá lleve candela un rato y pague hasta el último. Por ejemplo, a ver, con el ejemplo nos entendemos. Mire, hermano, usted y yo sabemos que robar es malo, es un pecado. Vamos a suponer que aquí el hermano Luis, perdóneme Luis que me meta con usted, es el hombre más santo que puede existir. Pero resulta que la mujer estaba cumpliendo años y él quería brindarle un sancocho de gallina criolla. Y fue a robarle la gallina a la vecina. Y vino el vecino y le metió un tiro y lo mató. Él era muy santo, pecado no tenía. Pero lo mataron robándose una gallina. Para su entender, en ese Dios que dice la Biblia que es amor y misericordioso, ¿usted cree que Luis, el único pecado que tiene es que robó esa gallina? ¿Cree que Luis sería condenado al infierno por toda una eternidad por una gallina?
En realidad diría que tiene que pagar por lo que hizo. Tenía que pagar. Y cuando pague hasta la última pluma de la gallina, saldrá. Exacto. Se salvará. Exacto. Puedo entender claramente este tema, aunque no lo tenía bien claro. Va, una segunda cita para que me la tenga más clara. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. Usted mismo lo lee porque yo de ahí no la he leído. Y necesito escucharla de la Biblia Reina Valera. 3:13. Primera de Corintios 3, 13. Ok. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Siga. Si perdiere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Siga. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, ¿Sí será salvo o no será salvo? Sí será salvo. Siga. aunque así como por el fuego. Aunque así como por el fuego. Sí se salvará, pero tiene que pasar por el fuego. A eso lo llamamos purgatorio. Entonces, después del purgatorio hay una salvación. Es como, disculpe, es como quizás decir la persona que muere creyendo en Jesucristo y que muere en gracia. Sí, sí. Creyendo en Jesucristo, pero no muere plenamente en gracia, muere con un pecado. Ah, ok, ya entiendo. Porque el que muere en gracia, ¿se acuerda el buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que nosotros luchamos? Llegar un día ante Dios como el buen ladrón. No pasar por el purgatorio. ¿Por qué nos esforzamos por confesarnos? ¿Por qué nos confesamos por hacer el bien? ¿Por qué nos confesamos de apartarnos del mal? Nos esforzamos por apartarnos del mal para no tener que pasar por el purgatorio. Y hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es una bendición de Dios. Eso es lo maximito. Ahí luchamos nosotros. Nosotros no somos aquellos que dan lo menos. No, tenemos que dar lo máximo para alcanzar lo máximo, la salvación. Para alcanzar los 20 puntos. 20 puntos. Tenemos que dar lo máximo. Entonces ahí está la doctrina de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. A la orden, hermano, a la orden. Hermanos y hermanas, este día quería comentar este vídeo que me hicieron llegar. Hace unos días un hermano me escribió a través del correo electrónico y me pasó el mensaje que acaban de ver y me preguntó si podía responder o si era correcto. Me resultó curioso una cosa. Y es que yo no conocía a este hombre, al padre Luis Toro, pero miré un poco más por internet antes de responder a este vídeo y me di cuenta que él ha participado en varios debates con pastores evangélicos y que además me hace una cosa gracia. Y es el hecho de que nosotros hace unos días publicamos una refutación a las palabras de un sacerdote católico que hablaba de cómo ganar almas del purgatorio, que eso ya dijimos que no tenía sustento bíblico, y me resultó curioso de que algunos católicos romanos nos escribieron diciendo que éramos irrespetuosos. Pero cuando he visto los vídeos del padre Luis Toro, es una persona que usa mucha burla y usa bromas y un tono así bien jocoso en sus debates para hablar de los que él ha llamado, incluso en este vídeo, los hermanos apartados. Cuando él va a decir que lean la primera referencia en el libro de Mateo, él dice que tienen que leerla en su propia Biblia porque cuando se habla con unos hermanos apartados, debe hacerlo usando la Biblia que ellos usan para que vean que no solo está en la Biblia de los católicos romanos. Me hace mucha gracia y antes de entrar a los textos que ha mencionado, pues creo que no los ha utilizado bien, porque cuando no podemos defender una doctrina necesitamos torcer un texto para que diga lo que queremos que diga. La primera cosa que quiero dejar clara al señor Luis Toro, y lo haré con todo respeto porque no le voy a llamar ni primo apartado ni hermano apartado,
La primera cosa que quiero dejarle clara es que no somos hermanos apartados, porque ningún evangélico se considera hermano, ni apartado ni cercano de la Iglesia Católica Romana. Es más, nosotros estamos agradecidos de que muchos de nosotros hayamos salido de la Iglesia Católica Romana y para nada nos consideramos hermanos apartados. Así que el comentario de hermanos apartados se lo podría haber ahorrado, porque para nosotros no llegamos a ser ni tan siquiera primos, pues los fundamentos de nuestra fe tienen muchas diferencias con sus fundamentos. Ahora me gustaría comentar las cosas que ha dicho sobre los dos pasajes que cita. No es el único. A lo largo de la historia, muchos católicos romanos han hablado del purgatorio citando los mismos pasajes, son los que suelen utilizar, pero lo que yo pretendo es demostrar que esos pasajes no hablan de ninguna forma de la doctrina del purgatorio. Y la cosa que debemos hacer es la siguiente. Si se dan cuenta, el padre Luis Toro cita solo un versículo. Y nosotros sabemos que cada versículo pertenece a un contexto, a un capítulo, a una carta, donde el Señor Jesús, en el caso del texto de Mateo, o el apóstol Pablo, en el caso de la carta a los Corintios, está hablando de un asunto. Y no podemos arrancar un versículo para que ahora nosotros lo usemos para hablar de un asunto del que el apóstol Pablo no estaba hablando. Un texto fuera de su contexto solo sirve para formar un pretexto. Y considero que lo que ha hecho el padre Luis Toro es aprovecharse de que muchos de los que tenía reunidos ahí delante no conocen sus Biblias. Ha citado un texto y le están dando crédito porque lo argumenta bien en su propio criterio, pero ellos, al no tener conocimiento de lo que dice el resto del texto, entonces aceptan ese pensamiento. En segundo lugar, lo que me parece también curioso y en el fondo me ha dado hasta pena, es que el joven que se encuentra haciéndole las preguntas, que al parecer debe ser cristiano evangélico, no las responda. Y eso es triste, que él no hubiera sabido defenderse, hubiera podido hacer un bien muy grande respondiendo a esos textos delante de tantas personas. Porque el padre Luis Toro en las redes sociales, por lo que veo, es admiradísimo en el contexto católico romano. Así que vamos a leer los textos que él mismo lee, pero vamos a leer un poquito más. No vamos a leer solo un versículo, que entonces nos volvemos muy pillos a la hora de arrancar un trocito para justificar lo que yo quiero. Vamos a leer un poquito más. El primer texto que ha citado el padre Luis Toro es Mateo 5:25. Dice lo siguiente: reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Él ha cogido este texto y lo que quiere decir, juntándolo al 26, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Él lo toma de forma literal, lo traslada porque quiere al purgatorio, que como bien ha dicho no aparece en la Biblia, pero a la doctrina del purgatorio, y el resumen de él es este: si un creyente muere con algún pecado en la cuenta bancaria de él, de deuda, él va a estar metido en una cárcel temporalmente hasta que haya pagado cada uno de sus pecados. Cuando él haya saldado su deuda, entonces ese creyente queda libre, sale del purgatorio y se va con el Señor eternamente en gloria. Ese es el pensamiento. En primer lugar, ¿de qué está hablando Jesús? Vamos a leer el capítulo 5, pero a partir del versículo 21. Nosotros estamos en lo que conocemos como el Sermón del Monte, que abarca desde el inicio del capítulo 5 hasta finales del capítulo 7, donde el Señor Jesús está dando indicaciones a su pueblo, a sus discípulos. Y en este fragmento, del versículo 21 al 26, Jesús está hablando de una cosa en particular. Dice así: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto,
Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Si leemos los dos versículos justo anteriores, es donde habla de la necesidad de la reconciliación, versículo 23 y 24. Si estás presentando tu ofrenda en el altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, habla de alguien que está presentando una ofrenda y recuerda que hay un hermano que está enemistado, tiene algo contra él. En el 24 dice, deja tu ofrenda allí delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está hablando de un contexto de hermanos, no está hablando de que tengamos pecados para con Dios, no está hablando de que tengamos deudas de pecados con Dios, está hablando de que tengamos un desacuerdo con un hermano. ¿Por qué? Porque este contexto nos está hablando del creyente y el odio. Del creyente, y mira lo que dice, del enojo, si alguno está enojado con su hermano, si alguno habla mal contra su hermano, si alguno hace algo contra su hermano, y concretamente lo está reduciendo al contexto de los hermanos, no está hablando de un pecado de robar una gallina, como el ejemplo que él dijo, que él va a tener que estar en el purgatorio. Pobre hombre, de verdad, si yo fuera ese hombre estaría escuchando y diciendo, madre mía, en el purgatorio por una gallina. Pero es que el texto no está hablando de alguien que ha robado una gallina, ni de alguien que ha matado, ni de alguien que no sé, que ha robado 5 centavos a un banco. El texto está hablando si tienes algo contra tu hermano. Ya ahí el señor Luis Toro ha empezado a arrancar, a separar del texto las cosas para decir, si no ven el resto, van a hacer caso a lo que yo les diga. La cuestión es que no sigan leyendo más. Porque si se dan cuenta, la gente no ha leído más que un solo versículo. Pero está hablando de si tienes algo contra tu hermano. Entonces dice que si tienes algo contra tu hermano, antes de presentar tu ofrenda, vayas y te reconcilies con tu hermano. Por eso en el 25 dice, reconcíliate pronto con tu adversario. ¿Quién es ese adversario? En aquel momento el hermano que tiene algo contra ti mientras vas con él por el camino. ¿Por qué vas con él por el camino? Porque los hermanos andan juntos. Porque los hermanos andan juntos. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Mira lo que dice, podría llegar hasta el punto, en el lenguaje que está usando Jesús, de que el propio hermano denunciara al otro hermano y fuera a la cárcel. ¿Hasta qué? Versículo 26, en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Es muy posible que lo que tuvieran esos dos hermanos fuera una deuda. Que alguien a lo mejor tuviera una deuda contra otro, fuera a la prisión porque el hermano no se hubieran reconciliado y el hermano lo denunciara y el alguacil lo tuviera en la cárcel hasta que esa deuda sea saldada y entonces salga. Eso lo regula así el Antiguo Testamento. Si alguien tenía una deuda, tenía que pagar esa deuda sí o sí. La ley iba a hacer que pagara su deuda. Hasta entonces no quedaba libre. Entonces, ¿qué dice él? El Señor Jesús está diciendo que si tienes algo contra tu hermano, si tienes un problema con tu hermano, mientras andáis por el camino, mientras tenéis esa comunión, mientras seguís juntos, arréglalo antes. Arréglalo antes. Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo del Señor. Está hablando del enojo entre hermanos. Está hablando de las rencillas entre hermanos, de los problemas entre hermanos, y está llamando al perdón, está llamando a la reconciliación. Pero ese texto no tiene nada que ver con el purgatorio, no tiene nada que ver con tener pecados contra Dios y que estaremos en una cárcel espiritual, en un lugar que ellos han llamado purgatorio hasta que paguemos el último de nuestros pecados. Entonces espero que se hayan dado cuenta que no tiene nada que ver con el purgatorio, no tiene nada que ver con cosas que debemos a Dios o pecados distintos, sino que en este caso Jesús está tratando el tema del enojo entre hermanos. Y sí, obviamente hay enseñanzas espirituales ahí, pero en ningún lado la indicación tiene que ver con el purgatorio o con pagar con hasta el último de nuestros pecados, porque ese es el problema de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana dice creer en la gracia de Dios, dice creer ser salvos mediante Jesucristo, pero hablan de una obra incompleta. Ellos parece que no han leído el libro de Colosenses, donde el Señor deja claro que en aquella cruz, en el madero, el Señor Jesucristo canceló nuestra deuda.
¿Qué piensa un católico? Un católico piensa que nosotros en el momento que nos bautizamos quedamos limpios de ese pecado original y estamos bien con Dios, luego hay que hacer la comunión, luego hay que hacer la confirmación, luego hay que hacer una serie de cosas, y si vas cometiendo pecados, corre al confesionario, confiésate, paga tu penitencia, deja la lista en blanco otra vez. Has pecado, otra vez algo negativo, corre al confesionario, habla con el cura, confiésate, deja la lista en blanca. ¿Y qué pasa si al final no de esto? Por eso corre el cura cuando a veces hay alguien en el hospital para darle sus últimos momentos de perdón, para darle esa extrema unción, para dejar que la gente se vaya en paz. Pero si ha habido un problema y no se ha podido hacer todo el trámite en esta tierra y se queda algo pendiente, pues te vas al purgatorio y allí la deuda la irás pagando. En ese caso él dio el ejemplo de la gallina. Entonces, la obra de Jesús no es completa, vale un tiempo, vale en el momento que crees, y luego tienes que ir haciendo una serie de penitencias, castigos o obras punitivas para volver a dejar la lista en blanco. ¿Qué rollo es ese? ¿Dónde está el consumado es? ¿Dónde está la obra completa de Jesús? Entonces, ¿qué pecados ha perdonado Jesús en mi vida? ¿Solo los que cometí hasta ayer, hasta el día en que creí? Ahora, si hoy fallo, tengo que hacer ¿qué? Según ellos, confesarme, pagar una penitencia. No basta con arrepentirse, pedir perdón al Señor, no basta con estar bien. No, mi deuda ha sido cancelada. El Señor ha pagado toda mi deuda. El Señor ha pagado por todos mis pecados. Una vez yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, toda su justicia me es imputada mediante la fe. Y ahora tengo paz para con Dios. Nada tiene que ver el texto que este hombre ha leído con el purgatorio. Nada tiene que leer. Ha sacado el texto de su contexto para crear un pretexto. Y ahora vamos al segundo texto. Él mencionaba la primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 13. Dice así: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y termina el 15. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aun así como por fuego. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen exactamente lo mismo. Alguien ha pecado contra Dios, tiene una deuda pendiente y será salvo porque era un creyente, era un buen cristiano, era un buen hijo de Dios, pero se ha quedado con un saldo en contra. Se ha quedado con una pequeña deuda. ¿Qué dice él? Que tendrá que ser salvo por el fuego. ¿Y qué intuyen ellos que significa? Que salvo por el fuego está hablando de los creyentes que tenían una deuda pendiente, que irán al purgatorio, y ese es el salvo por el fuego. En el purgatorio serán purgados de esa deuda, purgados de esos pecados que tenían pendientes, y entonces se salvarán, pero después de pasar por el fuego, después de pasar por lo que ellos llaman purgatorio. ¿Qué he dicho antes en el primer texto? Un texto fuera de su contexto solo sirve para crear un pretexto. Solo sirve para crear un pretexto. Si realmente esto habla de todos los creyentes y habla de su condenación o su salvación o el pago de sus pecados futuros, es de lo que Pablo debería estar hablando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un poquito más esta carta. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, nos damos cuenta en primer lugar de lo que Pablo empieza a hablar. Pablo se dirige a los corintios y les dice que les tiene que hablar como a carnales, que no les puede hablar como a espirituales, sino como a carnales. Y él dice, como a niños en Cristo. ¿De qué está hablando este tema? Pablo, en su carta a los Corintios y el capítulo 3, está diciéndole a los corintios que se están portando como niños en Cristo. No como niños en cuanto a su inocencia y su bondad. Se está refiriendo a gente inmadura. ¿Inmadura en qué cosas? Pues él lo dice en el versículo 3, porque sois carnales todavía, habiendo entre vosotros celos y contiendas. Los corintios estaban experimentando tres cosas particularmente que Pablo empieza a destacar en el capítulo 3. Celos, contiendas, es decir, hay divisiones en la iglesia. Los corintios son hermanos que están teniendo celos y contiendas, divisiones, y además están experimentando otra cosa, un amor excesivo por algunos líderes religiosos. En su inmadurez, ellos estaban poniendo demasiada confianza en algunos hombres, hasta el punto que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de quien sea. Hasta algunos, los que se las daban de más espirituales, decían, yo soy de Cristo.
Pero habían ciertas divisiones y todo era fruto de la inmadurez. Cuando Pablo sigue hablando, en el versículo 5 les dice: ¿qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor os dio la oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En el 9 Pablo dice: nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces Pablo está diciendo que los corintios son inmaduros. Y cuando Pablo se da cuenta que algunos están diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, el apóstol Pablo dice: mira, ni Apolos es algo, ni yo soy algo. Somos colaboradores, pero no somos dueños. No somos jefes, somos colaboradores. Dice, uno planta y el otro riega, pero el fruto lo da el Señor. Dice, nosotros colaboradores de Dios y vosotros labranza de Dios. ¿Qué significa labranza? Vosotros sois la cosecha. Ellos han predicado, ellos han plantado la semilla. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué es el pueblo de Corintio? ¿Qué son los hermanos de Corintio? La iglesia de Cristo, la labranza, la cosecha, los que han creído la palabra, a los que Pablo también menciona como edificio de Dios, casa de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo a veces se refiere a templo del Espíritu Santo como la iglesia en general o a templo del Espíritu Santo como el creyente en particular. Entonces, primero hace una ilustración o una analogía que tiene que ver con la agricultura. Y ahora, en segundo lugar, llega y empieza a hablar de los líderes Pablo, como constructores. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pablo dice, yo puse un fundamento y otros edifican encima. Está hablando de que son constructores. Pero cada uno tenga cuidado como edifica encima. Pablo se está refiriendo a sí mismo. Ya ha dicho que la iglesia es labranza y edificio de Dios. Ahora habla de ellos. Ahora habla de Pablo, de Apolos, de los líderes religiosos del momento. Y dice que él puso un fundamento que, como bien ha enseñado, es Cristo, el Evangelio, y otros están edificando encima de ese fundamento. Apolos, el mismo Pablo cuando vuelve, no sé, otros creyentes, otros ancianos, están ahí edificando sobre el fundamento. Y dice que cada uno tiene que tener cuidado cómo edifica. ¿Cómo edifica? Versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo dice, cuidado los que estamos construyendo, cuidado los líderes religiosos que enseñan, que predican, que no pongan otro fundamento, que edifiquen sobre el fundamento, que sigan poniendo ese fundamento que es Jesucristo. Versículo 12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Está hablando de la iglesia? No. ¿Está hablando de todos los creyentes? No. ¿Y está hablando de pecados? No. Está hablando de los constructores. ¿Quiénes son en ese caso? Pablo, Apolos y otros líderes religiosos. O también aplica a pastores, predicadores en el día de hoy. Y está diciendo que tienen que tener cuidado sobre lo que edifican, porque el día de mañana el fuego probará su obra. Es decir, el Señor les está diciendo que el día de mañana Él probará la obra que han hecho los constructores, no toda la iglesia, los constructores que han edificado, que han enseñado. Dice, porque algunos están haciendo con heno, con paja, da otros elementos, con madera. Pero dice que otros lo están haciendo con piedras preciosas, con oro. ¿Qué pasará cuando venga el fuego? ¿Qué pasa si en una caja de madera tú metes madera, papel, heno y metes oro, un diamante? Si le prendes fuego a esa caja, ¿qué queda? Solo el oro y el diamante. ¿Qué es ese buen fundamento? El Evangelio, Jesucristo. ¿Y qué es esa heno, esa paja, esa madera que no vale? El fundamento malo. Por eso, antes Pablo le ha dicho a los constructores, cada uno cuide cómo edifica. ¿Por qué? Porque esa obra que están haciendo será probada y solo restará la obra buena. Versículo 14, si permanece la obra que alguno ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Aquellos que hayan hecho su buena labor serán recompensados. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
Si uno ha edificado bien, un buen pastor, un buen maestro, un buen predicador, ha enseñado bien, ha predicado bien, ha puesto el buen fundamento que es Jesucristo, recibirá su recompensa. Aparte de su salvación, recibirá su recompensa. Recompensa de la que habla el apóstol Pablo también, que cada uno recibirá su recompensa. Pero luego dice, pero si alguno ha edificado mal, es decir, ha enseñado cosas secundarias, se ha perdido por las ramas, él es creyente, sí, será salvo, sí, pero su obra no quedará. Su obra sufrirá pérdida. El trabajo que ha hecho no será recompensado porque habrá sido madera, heno, paja, pero será salvo como un creyente. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Pablo está hablando a los constructores de cómo construyen y les está advirtiendo de que su obra será probada. ¿Está hablando Pablo a los creyentes? No. ¿Está hablando Pablo del pecado de los creyentes que será tener probado en el fuego o en el purgatorio? No. ¿Está hablando Pablo de que si han hecho algo los creyentes mal deberán estar en el purgatorio pagando hasta lo último? No. No. Pero si yo arranco un versículo, lo parece. Entonces, lo único que ha hecho el señor Luis Toro es arrancar un texto, sacarlo de su contexto y crear un pretexto para enseñar lo que él quería, pero no lo que decía la palabra. Tengan cuidado con aquellos que simplemente abren, leen un versículo y dicen lo que quieren. Analicen las Escrituras, estudien las Escrituras y serán libres del error y de muchas supuestas iglesias.